Hola linda gente, en este video resumiré la serie Alerta Roja Infección del autor Señor Tóxico y luego compartiré algunos posibles finales, basándome en mi perspectiva. Aclaro que el resumen será breve, ya que brindaré información general sobre la serie. Si desean disfrutar de la obra completa, les recomiendo que la vean, aunque el autor haya dejado de subirla. En cuanto a las noticias, quería compartirles que he estado trabajando en mi propia historia zombie. Si se preguntan qué pasó con Generación Z, debo decirles que decidí abandonarla, ya que no me convencía y había perdido el interés en escribirla. Ahora, sin más preámbulos, vamos al resumen. Capítulo 1. Este capítulo comienza con Esteban regresando al aeropuerto de Buenos Aires luego de pasar 2 años en Estados Unidos. Al llegar nota que la ciudad está en caos total. Hay multitudes de gente causando disturbios y destrozos en las calles, mientras los militares disparan para controlar la situación. Esteban trata de conseguir un taxi para llegar a su casa, pero el tráfico está detenido. En la radio del taxi escucha que se ha propagado un misterioso y mortal virus en la ciudad. Logra llegar a su casa tras caminar entre cadáveres y autos abandonados, pero no encuentra a su familia allí. Por las noticias se entera que se ha declarado una alerta roja y los militares están ejecutando a quien esté en la calle. Finalmente decide ir a la zona de evacuación con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Capítulo 2. Este capítulo comienza con Esteban ya en un autobús rumbo a un refugio. Allí su amigo Ezequiel le cuenta la impactante noticia de que su novia Jessica ahora tiene otro novio. Luego de discutir con otros evacuados, llegan al refugio comandado por un antipático supervisor. Esteban quiere irse, pero Ezequiel lo convence de quedarse. El supervisor amenaza con expulsarlo, pero finalmente lo deja quedarse. Se describen las diferentes áreas del refugio mientras el grupo es conducido por el supervisor. Capítulo 3. En este capítulo le realizan exámenes médicos a Esteban y los demás integrantes del grupo, generando algo de tensión e incertidumbre. Luego, escuchan un dramático reportaje por radio donde se informa que la situación empeora, con varios países sudamericanos totalmente infectados. Incluso se ha detonado una bomba nuclear. Finalmente, el supervisor les brinda información más detallada sobre el virus, los infectados y la gravedad de la situación. También se reúnen con sus familias. Capítulo 4. El capítulo comienza con Esteban despertando en la noche por un extraño ruido fantasmal. Decide salir de su habitación y se encuentra con el sargento Hernán, a quien le cuenta que el supervisor revisará las cámaras del refugio. Van a investigar y encuentran a un grupo de personas mutiladas. Son descubiertos por guardias y deben escapar. Al día siguiente, en la reunión en el comedor, el supervisor informa la muerte de un guardia por intrusos. Esteban teme que lo descubran. Luego habla con Belén, quien sabe de sus escapadas nocturnas. Ella termina creyéndole y aliándose con él. Capítulo 5. El capítulo comienza con Esteban salvándose de ser ejecutado por un guardia gracias al sargento Hernán. Temiendo que el supervisor revise las cámaras, Esteban le cuenta la situación a Belén. Con la ayuda de Ezequiel, destruyen las cintas de video que los incriminarían. Más tarde, el señor Roberto sufre convulsiones misteriosas y es llevado por los médicos. Se rumorea que podría estar infectado. Al final, se revela que el supervisor planea interrogar e investigar a la hermana de Roberto, creyendo que él está infectado. Capítulo 6. Esteban tiene una pesadilla y al despertar escucha extraños ruidos fantasmagóricos. Va a ver al sargento Hernán y le informa que revisarán todo el refugio. Más tarde en el comedor, el supervisor informa sobre la muerte de un guardia a manos de intrusos. Esteban teme ser descubierto. Luego habla con Belén y ella termina creyendo en él y brindándole su apoyo. Más tarde, el señor Roberto es llevado por los médicos tras sufrir convulsiones, creyendo que puede estar infectado. Al final, se revela que el supervisor planea investigar e interrogar a la hermana de Roberto. Capítulo 7, parte 1. Este capítulo comienza con el protagonista Esteban siendo despertado por el altavoz del supervisor anunciando el inicio de interrogatorios sobre el asesinato del guardia José. Esteban está nervioso porque teme que lo descubran.
Luego sigue la rutina diaria en el refugio, hacer fila para el baño, vestirse, etc. Esteban nota que los archivos de su familia aún están debajo del colchón. En el comedor, el grupo habla sobre el ataque epiléptico de Roberto. Esteban es interrogado por el supervisor, quien sospecha que él es uno de los asesinos. Le hace preguntas sobre su paradero la noche del asesinato y sobre su experiencia con armas. Esteban niega todo, diciendo que estuvo en el baño por un ataque de asma. El supervisor no tiene pruebas suficientes para inculparlo. Después Esteban visita al sargento en el cuarto de máquinas y le lleva comida. Le cuenta sobre la interrogación y el estado de Roberto, a quien vio encadenado y ensangrentado en una pantalla. El sargento se sorprende y anota la información. Acuerdan no verse por un tiempo. De vuelta en su habitación, Esteban le cuenta a sus amigos Ezequiel y Belén lo de Roberto. Ezequiel no le cree, pero Belén dice que hablará con la hermana de Roberto, Rosa. Al día siguiente van a visitarla y se enteran que Roberto sufrió un derrame cerebral, pero Rosa no lo ha podido ver. Finalmente, se inaugura el hospital del refugio. Ezequiel confronta a Esteban, diciéndole que debería alejarse del sargento porque solo le traerá problemas. Esteban se queda muy pensativo, dudando sobre qué hacer. El capítulo termina con él yendo a dormir, confundido sobre su situación. Capítulo 7, parte 2. El capítulo comienza con el protagonista Esteban despertando con el anuncio del supervisor sobre el inicio de interrogatorios por el asesinato del guardia José. Esteban está nervioso porque teme que descubran su participación en el crimen. Luego sigue la rutina diaria en el refugio. En el comedor, el grupo habla sobre el ataque epiléptico de Roberto. Más tarde, Esteban es interrogado por el supervisor, quien sospecha de él pero no tiene pruebas suficientes. Esteban visita al sargento en el cuarto de máquinas y le lleva comida. Le cuenta sobre la explosión y el estado de Roberto, a quien vio encadenado y ensangrentado en una pantalla. El sargento se sorprende y anota la información. Acuerdan no verse por un tiempo. En su habitación, Esteban le cuenta a sus amigos Ezequiel y Belén sobre Roberto. Ezequiel no le cree, pero Belén dice que hablará con la hermana de Roberto. Al visitarla, se enteran que sufrió un derrame cerebral pero no la han dejado verlo. Se inaugura el hospital del refugio. Ezequiel confronta a Esteban, diciéndole que debería alejarse del sargento. Esteban queda muy pensativo, dubitativo sobre qué hacer. Pasan los meses, con problemas de infraestructura y gente enferma en el refugio. La madre de Belén desaparece. Esteban tiene sospechas sobre Jeremías, el nuevo integrante del grupo. Finalmente llega el cumpleaños de Esteban. Recibe regalos y pasa un lindo día, sobre todo con Belén. Pero en la noche, el padre de Belén sufre un ataque epiléptico. Esteban sale en busca de ayuda, sabiendo que todo está perdido. Avance del capítulo 8. El invierno está acabando con la infección zombie en Buenos Aires. Se recomienda que los sobrevivientes vuelvan a la ciudad. Se ha formado un distrito seguro llamado San Martín con comida y medicinas. Estados Unidos está interviniendo en América Latina con la promesa de eliminar la infección rápidamente. Pero algunos personajes se oponen a la intervención de Estados Unidos. Jessica se siente culpable por haber matado a unos secuestradores en defensa propia. Su compañero la reconforta. Una mujer enferma y su esposo se dirigen al distrito San Martín con la esperanza de encontrar medicina. Su hijo Jorge está desaparecido pero creen que sobrevivirá. Antonio se quedará a cargo del refugio que dejan atrás. En pocas palabras, este capítulo presenta nuevas esperanzas con el fin del invierno y el distrito seguro, pero también incertidumbre sobre el futuro y el papel de Estados Unidos en la región. Se percibe un tono de supervivencia y búsqueda de reunión familiar. Alerta roja. Infección del autor Señor Tóxico es una audioserie zombie que se desarrolla en una Buenos Aires post-apocalíptica luego de un brote zombie. Basándome como alguien que disfruta de estas historias zombies, puedo decir que esta obra tiene varios puntos a favor. Para empezar, la trama luce muy bien construida, dosificando hábilmente la información capítulo a capítulo para mantener el interés del espectador. El escenario de una pandemia zombie en Argentina es bastante original y permite explorar críticas sociales y políticas dentro de ese contexto ficticio.
Otro aspecto positivo son los personajes, quienes tienen personalidades y motivaciones bien definidas, lejos de ser arquetipos planos. Por ejemplo, el protagonista Esteban debe lidiar con dilemas morales interesantes a lo largo de la historia. Además, la prosa del autor parece ser fluida y efectiva para recrear este Buenos Aires apocalíptico, con descripciones vívidas tanto de las escenas de acción como de los espacios en ruinas. Los diálogos suenan naturales también. La novela explora varias temáticas profundas como la pérdida de humanidad, la corrupción del poder y los vínculos familiares en momentos de crisis extrema. Hay giros inesperados en la trama que mantienen la tensión constante. En pocas palabras, si bien no he escuchado la obra completa, me da la impresión de que Alerta Roja Infección es una gran audioserie de zombies anclada en el contexto latinoamericano, con personajes memorables y una trama llena de suspenso. Creo que muchos esperan que el autor, el señor Tóxico, suba al capítulo 8, la historia es muy entretenida y disfrutable. El autor señor Tóxico claramente tiene talento para construir narrativas atrapantes en este género. Posibles finales de la obra. Aunque estas son solo especulaciones mías, creo que a muchos les gustaría saber al menos cómo sería el final. Recuerden que no soy dueña de la verdad y es solo mi perspectiva de cómo terminaría la obra. Bien, sigamos con los posibles finales de Alerta Roja Infección. Final esperanzador: la infección zombie es controlada gracias a la intervención de y la ciencia. Se descubre una cura o vacuna. Los protagonistas logran reunirse con sus familias y reconstruir sus vidas en la nueva sociedad que surge. Este final mostraría que la humanidad es capaz de sobreponerse ante una catástrofe con solidaridad y avances científicos. Vale la pena destacar que en la realidad, el COVID-19 se expandió por el mundo y obligó a los gobiernos a invertir en una vacuna. En este final, no me extrañaría que los gobiernos paguen mucho dinero por la vacuna contra el virus zombie, siempre y cuando el virus no acabe con el mundo antes. Este final puede ser posible. Final sombrío: la infección zombie se sale de control. Muchos protagonistas mueren, incluyendo a Esteban. Solo unos pocos logran sobrevivir escondidos. La ciudad queda destruida y dominada por hordas de zombies. Sería un final pesimista que resalta la fragilidad humana ante un desastre de tal magnitud. Devastación Z de Lornex tiene un final triste, donde los personajes que tenían posibilidades de sobrevivir mueren. Un final totalmente realista. Si el señor Tóxico aplica este final, la obra de Alerta Roja Infección tendría más relevancia. La muerte del protagonista y sus amigos darían un enfoque de realismo a la obra. Personalmente, la obra en sí tiene un argumento sólido, solo depende del autor si aplica o no este final. Final ambiguo: la infección zombie parece controlada, pero quedan focos latentes. No hay certeza sobre el futuro. Algunos protagonistas sobreviven y otros mueren. La vida sigue, pero todo está cambiado. Este final dejaría la puerta abierta para una posible continuación o secuela, manteniendo la incertidumbre. Este final daría lugar a una segunda temporada de Alerta Roja Infección, pero tengo un problema con ello: alargar la historia puede causar la decadencia de la obra. Pero es solo mi opinión. Personalmente, un final. Sigamos con el otro final. Final inesperado: ocurre un giro argumental, como que los zombies recuperan la conciencia o que el virus fue una conspiración de algún grupo de poder. Este final sorprendería al espectador con un nuevo elemento en la trama no anticipado. Esto puede ser malo y bueno. Si el autor logra ejecutar bien este final, podría sorprendernos a todos los espectadores con un giro argumental de 360 grados. Pero si lo ejecuta mal, la obra puede decaer. Aquí no indagaré más, eso se lo dejo a la interpretación de los fans. En definitiva, el autor tiene diversas opciones interesantes para darle un cierre a esta apasionante historia postapocalíptica anclada en el contexto latinoamericano. Dependiendo del enfoque que elija, el final puede ser esperanzador, sombrío, ambiguo e inesperado. Estos son algunos posibles rumbos narrativos. Eso es todo. Díganme qué historias les haga un resumen. Bye bye.